Muy buenos días, Pablo, ¿qué tal? Hola Diego, encantado. ¿Cómo estás tú? Muy bien, aquí estamos una semana más pues, para que nos compartas un poquito tu idea y visión de los mercados que, bueno, estamos viendo, ¿no?, cómo están otra vez volviendo a girarse a tono positivo y puede ser un poquito por esos últimos datos. Enlazando Estados Unidos, los últimos datos de empleo que fueron pues bueno, menor de lo esperado, y quería saber también, enlazando esta primera pregunta, si esto puede afectar o no a esa decisión de tipos de interés de la Reserva Federal. Pues Diego, fíjate qué curioso que los últimos datos que vamos viendo en Estados Unidos no son buenos y el mercado lo celebra porque ve más cerca la posibilidad de que baje tipos, ¿no? A veces hablamos de lo malo es bueno, o lo bueno es bueno, o lo bueno es malo, y dices, ¿y eso qué significa? Y dices, bueno, pues en este caso, como hay una especie de obsesión porque la Fed finalmente pueda bajar tipos este año, todo lo que no salga, no digo estrepitosamente mal, pero todo lo que salga por debajo de la expectativa genera o refuerza la idea de que Powell pueda bajar tipos, ¿no? Y en esta línea, si quieres, te comento lo último que hemos visto y cómo todo ello pues no apunta a nada positivo, ¿no? Los datos de los famosos non-farm payrolls, que es lo que llamamos la creación de nóminas eliminando el sector agrícola, pues es uno de los datos más bajos del último año, es solamente inferior el de octubre del año pasado y casi te diría que uno de los datos más bajos desde que empezó la recuperación en Estados Unidos después del COVID, ¿no? Con lo cual ha habido un desplome muy importante. La tasa de desempleo sigue muy cerca de lo que llamamos tasa de pleno empleo, pero con ligeros repuntes al alza. Algunos ya hablan de que la oferta de trabajo, los holds opening que hay, están reduciéndose de forma más acusada, que es un primer anticipo de un mercado laboral que empieza a estabilizarse, porque hasta ahora teníamos mucha más oferta de empleo en Estados Unidos que demanda. El último dato de crecimiento en Estados Unidos también sorprendió a la baja, se esperaba un 2,5, salió 1,6, también un dato peor, el más flojo desde que se vivió la recesión a principios de 2022 y mientras tanto el IPC pues dando guerra, ¿no? En lugar de continuar hacia el 2%, aquí se ve como el IPC general realmente marcó su mínimo hace mucho tiempo, estamos hablando realmente de mayo-junio, de junio concretamente del año pasado, cuando se alcanzó la cota del 3% y desde entonces no hemos vuelto a ver 3%. El último dato de 3,5 concatena pues 2 meses de subida y hace que se plantee uno la duda de cuánto va a costar realmente que la inflación vuelva a ese famoso 2% que es el objetivo de la Fed. Por tanto, datos en conjunto malos, que se ve muy bien reflejado en una estadística que quería mostrarte, que es lo que llamamos el Citi US Economic Surprise Index, que no es otra cosa que un índice que baja cuando los datos son peores de la expectativa previa y sube cuando son mejores, ¿no? Bueno, pues el desplome es bastante interesante y lo que demuestra es que en términos de sorpresas negativas, pues estamos en uno de los peores momentos de hace año y medio. Por tanto, el mercado no está mirando estas cosas, es evidente que está centrado en otras historias, pero si eso acaba generando tendencia, puede ser un problema y bastante importante para los próximos meses. Perfecto, sí, sobre todo, bueno, creo que la clave va a ser en la primera quincena, ¿no? del mes de este mes de mayo, con el próximo miércoles, si no me equivoco, con ese dato de IPC. Ahí, pues bueno, veremos también cómo sigue caminando la inflación en Estados Unidos, porque sí es verdad que la situación está un poquito complicada y si cambiamos un poquito de tercio, aquí Europa va a ir un poquito de este segundo bloque. Sí, como me has comentado el tema de inflación, déjame simplemente que antes de saltar a Europa te muestre algo que creo que la gente tiene que entender de cara a ese dato de inflación, y es que la situación para la Fed no va a ser nada sencilla, ya que cuando hablamos de tasa interanual estamos comparando año contra año. ¿Eso qué quiere decir? Claro. Que el mes último lo comparamos con el mismo mes de hace 12 meses, es decir, si estamos sacando el dato de abril, lo comparamos con el mes de abril del año anterior. Y como ves,
El dato de abril del año anterior fue 0,4, que está muy en línea con los datos de inflación que están saliendo recientemente, con lo cual este dato no va a ser complicado. Digamos que si sale un 0,4 de inflación, lo comparas con un 0,4 de inflación, por tanto la tasa interanual no va a variar. Pero ¿qué va a ocurrir a partir del mes de abril en adelante? Que mayo, junio y julio son meses donde apenas hubo presiones inflacionistas en Estados Unidos el año pasado, lo cual quiere decir que o cambia mucho el panorama y empezamos a ver datos de inflación futuros a partir del mes de mayo claramente bajos, o si no, la tasa interanual va a subir más. Teniendo en cuenta, como decíamos antes, que estamos en el 3,5, como le metamos un poquito de subida a los datos de mayo, junio, julio, te puedes plantar en ese mes donde la gente quería ver la primera bajada de tasas de interés de la Fed con datos que a lo mejor son más cercanos al 4% que al 3,5%. Lo cual pues, va a complicar mucho, pero muy mucho la labor que quiere llevar a cabo la Reserva Federal. Sí, o sea que tenemos papelón por delante. Bueno, nosotros no, pero sí es verdad que los miembros de la Reserva Federal tienen un papelón por delante bastante importante, ¿no? Y bueno, veremos cómo se va desencadenando, porque bueno, los discursos y esas partes de conferencias que vemos, pues bueno, son muy hawkish, ¿no? Muy dovish en el sentido de recortes de tipos, pero vemos que la inflación sigue siendo dura. Así que, bueno, veremos cómo sigue desencadenándose esta parte. Y ahora sí, me gustaría hablar aquí de Europa sobre los PMI, ¿no? Un PMI de servicios que sigue siendo, en este caso, aquí en Europa, fuerte, ¿no? Una economía que al final tiende a ser, ¿no? un sector terciario muy importante de servicio y una manufactura débil. ¿Qué opinión tienes sobre esto, Pablo? Bueno, digamos que nuestro sector manufacturero a nivel de la Unión Europea lleva en recesión con datos de 44, 45, 46, prácticamente un año y medio, ¿no? Lo que pasa es que en economías desarrolladas el sector servicios pesa mucho más que el sector manufacturero. Claro. Y eso te lleva a que el compuesto, lo que llamamos el PMI compuesto, esté mejorando mucho, ¿no? Y estamos viendo una cierta reactivación en Europa que nos va a alejar de ese riesgo de recesión. Llevábamos casi 5 trimestres sin crecimiento económico, con lo cual, por ese lado, es muy positivo. Lo estamos viendo también esta misma situación plasmada en Reino Unido, donde el sector servicios está mejorando muy rápidamente y eso probablemente va a evitar que lidiemos con tasas de PIB negativas como las que llegamos a vivir el año pasado. Yo te diría que el entorno económico, al menos lo que dan a entender los datos adelantados, es que Europa va a ir mejorando paulatinamente a lo largo del año, al menos durante los próximos 2 trimestres, gracias o apoyados en ese sector servicios, pero claro, la parte negativa es que cuando el sector servicios se reactiva, la lucha contra la inflación se vuelve más complicada, ¿no? Y aquí te he puesto este gráfico para que comentemos la misma situación que hablábamos antes para la Fed, pues para el caso del Banco Central Europeo todavía es más complejo. ¿Por qué? Es verdad que la inflación en Europa ha prosperado de forma más eficiente hacia el 2% que la de Estados Unidos. Hemos visto últimamente esa caída fuerte de la inflación subyacente, pero aquí cuando te vas al dato de inflación general, pues descubres que el último mes de respiro era abril, que ya ha pasado. Es decir, hemos tenido un dato de 0,6. El último dato de inflación real mensual que hemos tenido en Europa, en términos generales, ha sido 0,6. Que comparándolo con el dato de hace 12 meses de 0,6, pues bueno, la inflación ni avanza ni retrocede. La tasa interanual se queda igual. Pero ¿qué pasa a partir del mes de mayo, mes de junio, mes de julio? Son datos prácticamente donde no hubo inflación o incluso hubo datos negativos de inflación. Eso quiere decir que si el sector servicios se está reactivando, que es donde se concentra buena parte de la presión de los precios en Europa, como tengamos datos de 0,6, 0,7, 0,6 los próximos 3 meses, los vamos a comparar con lecturas de casi 0 en términos de inflación durante 3 meses. Es decir, que de repente podríamos empezar a hablar no de inflaciones del 2 y pico, sino de inflaciones del 3 y pico. Justo a las puertas de cuando el BCE quiere recortar tipos, porque hay algunos consejeros, los más dovish, que empiezan a decir que no es ningún disparate plantear un recorte de tasas de interés en junio. Claro, si mayo y junio te vienen con inflaciones al alza, a ver cómo justificas que
con mejores crecimientos económicos y más inflación, tú quieres recortar, ¿no? Por tanto, las ventanas de oportunidad de recortes de tipos, en mi opinión, se van a poner en tela de juicio de aquí a verano. Veremos si se atreven a hacerlo o no, pero no va a ser una decisión tan fácil como la gente cree. Sí, totalmente de acuerdo, porque si la Fed tenía un papelón, el PSG yo creo que tiene otro incluso peor, ¿no? Porque los datos están hablando un poquito por sí solos. Y ahora sí, vamos con el gigante asiático, porque hemos visto, ¿no?, en las últimas semanas, pues cómo ha mejorado las perspectivas. Vamos a poner esto un poquito entre comillas, ¿no? Es decir, mejora las perspectivas China. ¿Qué opinión tienes un poquito sobre ello? ¿Qué nos quieres compartir? Pues el caso de China es un caso muy curioso, ¿no? Porque por un lado ha tenido un comportamiento muy negativo desde el punto de vista de la bolsa, y todo ello venía refrendado por una serie de deterioro económico en distintos frentes. Como sabes, en 2018 empieza la saga Evergrande, que luego se va complicando a otras grandes promotoras o inmobiliarias. La última de Country Garden también ha sido muy llamativo. Hay default en los bonos, no se paga a los acreedores, eso desata una crisis en el sector de crédito. Los gobiernos locales de China se financiaban principalmente con la venta de terreno para proyectos inmobiliarios, con lo cual cuando colapsa la industria de los bienes raíces, pues se queda en una situación muy compleja desde el punto de vista de financiación. Y a eso le metes pues una injerencia por parte del regulador que ha estado pues destruyendo en buena parte el potencial de grandes compañías como las multinacionales estadounidenses. Hablamos de Alibaba, hablamos de Baidu, hablamos de Didi, que cada una es como un ejemplo de lo que hay, ¿no?, cuando te vas a un Google o cuando te vas a un Amazon, etcétera. Y este regulador destruye el buen comportamiento que estaban teniendo en bolsa esas compañías que además pesaban mucho. Y luego hay además un miedo a un endeudamiento creciente por parte del gobierno central para sacar las castañas del fuego a los gobiernos locales, y un desempleo muy elevado entre la gente joven, ¿no? Y todo ese cúmulo de situaciones preocupantes pues lleva a los inversores a huir de China, ¿no? Dices, bueno, salen de allí, se desploma la inversión en lo que es territorio chino, y además los inversores que invierten en activos financieros también abandonan la esperanza de China y se habla de que no van a poder crecer por encima del 5%, como dicen, etcétera, etcétera. Esa es la historia que te cuentan la mayoría de los foros económicos cuando hablan de la segunda economía del mundo, ¿no?, que no se puede tocar. Evidentemente, esos foros están representados normalmente por economías desarrolladas, Estados Unidos, Europa, Reino Unido, que, como sabes, son claros enemigos de China por cómo se ha posicionado en la guerra de Ucrania, entre otras cosas, ¿no? Con lo cual, los mensajes, como digo yo, siempre van con un sesgo, positivo o negativo, pero no podemos evitar que haya sesgos. Luego está la otra realidad, ¿no? Dices, si tú quieres defender la idea de China, yo soy un gran defensor de lo que va a pasar con la bolsa en China, y llevo un año comentándolo, y bueno, sí, es verdad, la situación no es fácil, pero es que la bolsa china desde máximos de 2008 ha bajado un 75%. O sea, que está en precio muchas de las cosas. Es que los bancos chinos, que es verdad que tienen riesgo, cotizan a los mismos múltiplos que cotizaban los bancos americanos en el colapso de 2008. Cuando llegaron a 2009 destrozados, pues cotizan a los mismos múltiplos. Es que como no hay presiones inflacionistas, cosa que no ocurre ni en Estados Unidos, ni en Reino Unido, ni en Europa, ni en la mayoría del mundo, se están pudiendo permitir el lujo de bajar los tipos de interés y llevar a cabo políticas fiscales expansivas como planes de infraestructura. Por tanto, es cierto que hay muchas cosas malas, pero la pregunta es cuántas de las cosas malas están puestas ya en el mercado, ¿no? Y a lo largo del último año hemos visto que el deterioro continuaba, como los índices, sabes que hay muchos índices distintos, dependiendo de cuál escojamos, pues veremos cosas un poquito distintas, pero en general hemos visto cómo alcanzaban los peores momentos del 2022 y los peores momentos del 2008 las bolsas. Y a partir de ahí, es cierto que empezamos a ver una cierta mejoría en los PMIs chinos, empezamos a descubrir que el PMI manufacturero supera la cota de 50, que el PMI de servicios sube más de lo esperado.
Al principio se dice que es por la celebración del fin de año chino, pero bueno, lo cierto es que poco a poco hay una cierta atracción que empieza a ver, sin tirar cohetes, que lleva a que los inversores pues muestren un poquito más de ánimo hacia los activos de la segunda economía del mundo. Y esta que ves aquí es la bolsa china. Y desde una perspectiva puramente gráfica, da la sensación de que ha completado una estructura tipo hombro, cabeza, hombro invertido en un gráfico semanal y que ha roto la gran tendencia bajista que venía desde el año 2011. Entonces, al margen de la argumentación que creo que se puede hacer desde un punto de vista macro, desde un punto de vista técnico, pues te diría que es ahora mismo una de las bolsas donde se percibe mayor potencial. El resto de las bolsas lo que están es en una gran tendencia alcista que dura ya mucho tiempo y que ha estado cimentada en unas políticas monetarias y fiscales muy expansivas. Ahora la política monetaria ya no es expansiva, de hecho es totalmente restrictiva, pero se combina especialmente en Estados Unidos con una inyección de liquidez continua y una inyección fiscal continua por parte del gobierno que no deja que el efecto restrictivo se note, ¿no? Claro. ¿En qué te quieres montar? ¿En algo que, en mi opinión, está caro y tiene riesgo si finalmente Estados Unidos se desacelera como parece que ahora va en serio que va a ocurrir? ¿O en algo que te sale de un proceso donde ha estado extremadamente castigado, que está barato y que muestra estructuras positivas, ¿no? Yo creo que da que pensar y hay que darle una vuelta a la cabeza sobre dónde te quieres posicionar de cara a los próximos años, en lugar de simplemente seguir a la masa, ¿no? Que es un poco lo que tendemos a hacer con esta nueva cultura FOMO de Fear of Missing Out, ¿no? Que tan de moda está en los mercados. Sí, totalmente de acuerdo. Y sobre todo, pues bueno, veremos dónde acaba Wall Street, porque también noviembre es un mes muy importante y con esas elecciones que hay un cierto interés, ¿no? Como bien sabes tú, detrás de que la bolsa pues esté en, pues bueno, vamos a llamarlo inflada o en niveles altos, porque eso, pues bueno, da cierta fuerza, ¿no? Sí, bueno, las elecciones de noviembre van a ser cruciales porque salga quien salga, tienen que empezar a enfrentar el problema del déficit que tienen y la deuda sobre el PIB. Y si no lo hacen, van a acabar francamente mal. No lo digo yo, lo dicen los grandes referentes del mercado. Yo últimamente he mencionado que ahí tienes al CEO de JP Morgan, a Jamie Dimon, o tienes a Ray Dalio, el mayor gestor de fondos macro del mundo, advirtiendo de esto no es una broma, esto es muy, muy peligroso y puedes acabar generando un problema estructural en la economía americana, o ya lo estás generando de hecho, aunque la gente lo ignora. Entonces, yo creo que cuando pase noviembre, que nadie va a mover un dedo hasta las elecciones para no cargar tintas en contra de sus votantes, van a tener que hacer algo, ¿no? Y luego, si gana Donald Trump, que es una opción, evidentemente, igual que si gana Biden, si gana Donald Trump, yo creo que a nivel geopolítico las cosas se van a poner muy complicadas, ¿no? Es un tío con muy poca diplomacia, que dice las cosas según se le pasan por la cabeza, que ya habló del descontento que tenía por lo que ellos pagaban o invertían en defensa respecto a otros países en la OTAN, que ha dicho algunas barbaridades respecto, bueno, pues que Rusia ataque a los países que no paguen o que no inviertan el 2% en defensa. O sea, son frases que dices, hombre, esto no se puede decir así, ¿no? Aunque tengas a lo mejor derecho a quejarte. Y luego el posicionamiento de Trump contra China es evidente y ya está anunciando en su carrera electoral que aranceles del 60%. Eso todo es inflacionista, ¿no? Sí. Con lo cual, sí, te diría que de cara a noviembre, a medida que se vaya acercando el mercado al mes de noviembre, creo que la tensión y la volatilidad van a subir un poquito más de lo que estamos acostumbrados durante los últimos 2 años. Bueno, Pablo, pues como siempre, muchas gracias, un placer tenerte por aquí, gracias por compartir tus ideas y nuevamente nos vemos en próximas sesiones. Que tengas muy buena semana y te mando un enorme abrazo, cuídate. Igualmente, Diego, un saludo para la audiencia, hasta luego.